Todos aquí conocían al pastor Russell George, ¿verdad? Yo con mi esposa Diana lo conocimos en el año 1977. Él fue a los Estados Unidos ese año y predicó en la facultad bíblica donde estudiamos. Eso fue nuestro primer año en la facultad. Y dio su testimonio. Y Dios usó su testimonio y también el testimonio de la señora Dorotea de Sanford, que estuvo allí ese año, a llamar nuestra atención a las necesidades aquí en Argentina. Y a partir de ese tiempo comenzamos a orar y buscar a Dios en cuanto a su dirección, diciendo que a Dios que si Él quería que fuésemos a Argentina, iríamos. Si quería que fuésemos a otro lado, que nos dirija. Y eso siguió dirigiéndonos y hasta que llegamos aquí a Argentina. El pastor George partió a la presencia del Señor y su Salvador Jesucristo el 22 de agosto de este año, 2021. Él nació el 8 de diciembre de 1936 en Aurora, Nebraska, en los Estados Unidos, hijo de Emery y Eunice George. El pastor George se graduó del Central Baptist Theological Seminary, el Seminario Teológico Bautista Central en Minneapolis, en Minnesota. Se casó con Margaret Snackenberg el 16 de junio en 1961 en Deep River, Iowa. Sirvieron como misioneros en Argentina durante 37 años. Y establecieron 2 iglesias en la localidad de La Ferrere y una en la localidad de Virrey del Pino. Tienen 6 hijos. Débora, que está en Honduras. Kevin, que está en Bonham, Texas. Brian, que está en San Miguel de Tucumán. Daryl en Gallatin, Tennessee. Calvin o Calvino en Edinburgh, Texas. Y Priscila, que está aquí en Virrey del Pino, si no me equivoco. Y tienen 19 nietos y un bisnieto. 2 bisnietos. Un hermoso legado. Su vida demostró la característica de los siguientes textos bíblicos. 1 Corintios 4, versos 1 y 2 dice, así pues, ténganos los hombres que por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pastor George era fiel. Era fiel. Hasta el final. En 1 Corintios 2, versos 1 a 5, esto es el testimonio del apóstol Pablo ante los corintios, pero es llamativo lo parecido al pastor George. Dice, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El pastor George, de apariencia física, no era una persona que te impresionaba. Pero al conocerle, al ver su fidelidad, al ver su manera de continuar frente a dificultades, frente a enfermedades, frente a sufrimientos, de seguir siempre
igual. Siempre lo mismo. Un tremendo ejemplo. Su hijo Brian envió un audio y expresó esto. Sí, dijo, mi papá es un ejemplo a quien anhelo seguir. Y qué manera más hermosa de dejar el legado, aún con los hijos, que semejante testimonio. He pedido a hermanos y pastores de la Iglesia Bautista Bíblica de Calle Carlos Casares, el pastor Juan Carlos, la hermana Milka, al pastor o el hermano Sebastián y Marciano, pero no los veo hasta ahora, y de la Iglesia Bautista Esperanza de Barrio Esperanza de Virrey del Pino, que compartan testimonio en este tiempo. Viendo que el tiempo es apremiante para el pastor Marcelo Avilar, voy a pedir a él y luego a los hermanos de allí de Virrey del Pino que compartan primero, luego el pastor pastor Juan Carlos. Muy bien, pastor Marcelo. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Barry, por asumir este desafío. Pastor Marcelo López me lo había dicho a mí. Quedó en silencio. Me venía planteando cómo lo hago. Y muchas gracias por tu ayuda. Y gracias a cada hermano que vino esta noche. Bueno, el Pastor George lo conocí por más o menos 2001, 2002. Estaba sin iglesia. Y un hermano, Gustavo Soler, de la iglesia Bautista La Ferrer, él también se había ido de la primera iglesia que yo me fui. Yo pertenecí a una iglesia misionera, pastor del Ejército de Salvación, pastor Leo Campo y su esposa Bautista. Hubo una serie de conflictos, nos fuimos 4 o 5 hermanos y nos costó mucho conseguir una iglesia. Y Gustavo Soler, éramos amigos también, me dijo, ¿sabés que hay una iglesia bautista muy linda, dice, como la nuestra? La de nosotros no era muy linda, era muy sencilla, vamos a decir. Era una prefabricada de 4 por 6 metros y no éramos muchos hermanos. Tuvimos invitación de Iglesia de Cristo la Solución y ese ministerio grande y no nos interesaba a nosotros. Y me dice, lo llamativo, dice, es que son como la familia Ingalls. Él describió así a la familia del pastor George. Una familia encantadora, muy sencilla y era tal cual. Yo una tarde, un día de oración a las 5 de la tarde llegué y estaba la hermana Débora George tocando el piano, y bueno, típico de la vestimenta de allá, ¿no? En aquel tiempo. Muy buen recibimiento y me impactó mucho la sencillez del pastor George. Si hay algo que me cautivó de él, fue su humildad. Bueno, no le entendí mucho lo que hablaba, pero sé que le caí bien a él y él me cayó bien a mí. Fui 2 meses más o menos solo y mi señora dice, andá, fíjate qué pasa, después cuando vos estés bien seguro me avisás. Y ella fue invitada a un campamento a Marcos Paz de mujeres y bueno, con el amor de todas las hermanas, poco tiempo ella formó parte de la Iglesia Bautista en Esperanza. Ese día fue muy especial también, se estaban festejando 3 cumpleaños de 15, 3 jóvenes, la familia Barreto, Joan, no recuerdo los nombres, la hija de hermana Antonia, y fue todo muy sencillo. Y me gustaba mucho el pastor George, tenía que escuchar bien sí o sí sus mensajes, prestar mucha atención, y la gente decía, yo no entiendo, y yo le decía, yo sí entiendo. Y terminaba, estaba obligado a escuchar bien para explicar a otro a veces el mensaje. Así que otra cosa que me llamó de la atención de él, de su personalidad, fue cuando un día dijo, necesito voluntarios. ¿Y para qué? Dijimos. Hay que ayudar al pastor Mazzuccini en Corrientes, dijo. Y no tiene agua. Y me acuerdo que fue en un ratito, como 8 hombres, 4 de nuestra iglesia, pastor Juan Carlos, algunos de la iglesia de Pilar, fuimos allá a hacer un pozo y también
Yo recuerdo que no tenía carpa. Y el pastor yo me dijo que podía dormir en su carpa. El hermano Carlos hizo un chiste, dice, mire que Marcelo le agarra pesadillas de noche, dice. Es de soñar mucho, tira las manos para aquí y para allá. Es una anécdota graciosa. Pastor George se lo tomó muy en serio. Y recuerdo que hizo una pila de bolsos. Hizo una subdivisión dentro de la carpa. Ahora tengo miedo que lo abrace o no sé qué. Y siempre fue muy, muy hospitalario. Cuando iba a ver a trabajar a su casa, porque él también, aparte de apoyarme en el ministerio y tenerme mucha paciencia, aprendí mucho de él. Y yo miraba en su oficina, él bajaba de arriba, bueno, nadie baja de abajo, ¿no? Bajaba la aclaración. Y yo entraba a su oficina, digo, ¿qué estaba haciendo el pastor? Y siempre salía de terminar su devocional. Yo observaba su vida y él todos los días, cada vez que fui, tenía su devocional escrito. Y, ¿qué les puedo decir? Tenía una carga por la obra misionera. También no se le notaban mucho sus emociones, pero yo sé que varias veces él lloró con el corazón. Hay una palabra en Colosenses, capítulo 4. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor. Yo creo que el pastor George fue fiel ministro, con todas las palabras. Siempre estuvo. Para Navidad recuerdo que en ese tiempo no había celulares como ahora. Y iba casa por casa a visitarnos al otro día de Navidad. Y de repente lo veías al pastor George, hermana Margaret, bajar de sus autos y para nosotros una alegría. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, conforte vuestros corazones. Vi muchas veces cómo estuvo al lado escuchando y dando consejos a personas, a hermanos que estaban pasando por una prueba muy difícil, y él estaba confortando sus corazones con la palabra de Dios. Siempre él que te iba a dar un consejo llevaba la palabra de Dios. No era su palabra, llevaba siempre versículos. Eso lo aprendió muy, muy bien de él. Y dice, con Onésimo, amado, fiel hermano, como vuelvo a decir, el pastor yo fue muy fiel. Y que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa lo hará saber. Paso al versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudaron en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Cuando mi esposa perdió un hijo embarazada, corrió riesgo su vida, y una hija mía, Priscila, que tal vez algunos lo conocen, perdió el cabello muy de repente, un virus desconocido. Fue muy desconcertante para nosotros porque medicinalmente dijeron que era algo novedoso. Y bueno, él estuvo apoyándonos también ahí, con palabras, con ánimo. Y luego dice, os saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Cada vez que salíamos a hacer la obra de Dios en su camioneta, ya sea a repartir folletos, cuando comíamos un almuerzo, cuando íbamos a hacer una visita, cuando él venía a la iglesia, le hablábamos un tema, él siempre estaba orando. Una persona de oración. Siempre antes de un movimiento, por lo menos cuando andábamos juntos, de 2 o 3 hermanos, él oraba. Y yo me hice una pregunta, ¿en qué radica el éxito de un siervo? Que tenga una iglesia numerosa, con muchos hermanos, que escriba muchos libros, que tenga un hermano fiel, que lo siga tipo Pablo y Timoteo, un compañerismo así incondicional, que sea muy popular, que sea carismático. Yo creo que acá se resume en esta palabra, Colosenses 4:17. Decid, Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Creo que el éxito de todo siervo es que cumpla su ministerio hasta el final. Amén. Y yo creo que el pastor George no tuvo una iglesia numerosa, pero cumplió su ministerio hasta el final. Y en toda oportunidad, si bien era consciente que a veces no se le entendía,
él repartía un boletín que se llamaba Entre los Hermanos. Y eso era algo adicional que se lo daba con un tema en particular. Podía ser el perdón, la misericordia, novedad del momento porque no había mucho internet. Y aquel que le gustaba siempre estar aprendiendo, siempre tenía su material extra. Escribió libros. Y mi hermana, ¿cómo se llamaba? El Camino Dorado. No sé si han leído. La Senda Dorada. Bueno, hay un tema que toca muy bueno que se llama el perdón. Y yo tenía dos hermanas que estaban peleadas, dos hermanas de sangre, mi hermana Paola y Claudia. Y siempre quise ser de mediador y nunca logré nada hasta que yo le regalé el libro. Y gracias a Dios que Dios utilizó ese libro y se pudieron reconciliar. Hay muchas cosas que puedo contar del pastor George, pero son algunas cosas que yo cité en mi memoria y pocas veces comprendido, pero él nunca aflojó, jamás aflojó. La fortaleza de él estaba dentro suyo. La fortaleza que el Señor le puede dar solamente a un siervo, ¿no? Que es dependiente de él. Bueno, estas son mis palabras, mi recordatorio por Pastor George. Un gran hombre, un gran amigo y un gran siervo de Dios, comprometido con el Señor siempre. Gloria a Dios. La que pastorea hoy el pastor Marcelo Avelar. Conocí al pastor George en el año 2001, cuando nosotros decimos acá la malaria de los trueques, la malaria cuando andaba todo mal acá en Argentina, que había hambruna y no sé qué decían en Estados Unidos, que nosotros no sé qué comíamos, cualquier cosa. El pastor no tenía la iglesia donde está ahora, se alquilaba un local porque le escuchaba al hermano Pausín, no sé lo que Dios quiere, decía, o no sé lo que es, decía hoy. Y el pastor George empezó con una familia ya, por la familia Celia Barreto y su esposo, eran muchos chicos, 8 o 9 chicos, y le hacía dificultoso venir hasta acá, hasta Mongofiel. Entonces el pastor a la mañana estaba en Mongofiel y a la tarde iba a Virrey del Pino con su camioneta, una Fiat Ducato, y alquilaban un local. Ellos alquilaban un local. Estaba más al fondo de lo que está hoy la iglesia, más o menos 7, 8 cuadras al fondo. De esa iglesia donde ellos alquilaban, yo vivía más al fondo, como cerca del río Matanza, para que se ubiquen de la ruta 3, unas 20 cuadras al fondo. Nosotros somos los marginales del fondo, como diría Gendarmería. El pastor se iba, nosotros éramos una de las últimas casitas, teníamos una casilla de 5x3 y tenía mi esposa y en ese momento tenía 2 chicos. Mi hijo Mario, que hoy tiene 23, tenía 3 y mi hijo Sergio, que hoy tiene 21, recién caminaba. Bueno, tenía problemas de trabajo, o sea, cuando hay acá en Argentina se pasa mal y tenés que andar como sea. Nosotros acá decimos galgueando como perro galguero, o más flaco que perro indio decimos, ¿no? Y andaba en busca de lo que ya tenía, porque mi mamá me había enseñado el camino de chico, pero decía, buscaba una iglesia parecida a la doctrina que me habían enseñado, y la más parecida en mí, yo vengo de una denominación que se llama Iglesia Neotestamentaria, que viene de Inglaterra, el pastor fundador era Alejandro Hay, y el pastor George, o sea, cuando paso un día, iba mal, 3:30 de la tarde, y vi que decía Iglesia Bautista, y cuando uno está mal, siempre me acuerdo de mi mamá, decía, ¿a dónde vas a ir? Hay una canción que dice, a tus pies hay paz. Pasé y me quedó dónde era la dirección, pero estoy hablando años 2001, 2003, todavía no conocía bien el barrio, también yo me había mudado en el año 98 ahí, y no era muy conocido, y me llamó la atención que ellos daban la escuela de los chicos, la escuela dominical, era Priscila, estaba con los más chiquitos en la camioneta, en la calle. Dividían porque el local era chiquitito, creo que era de 8x3, algo así, y se dividía. Las chicas cuidaban a los chicos afuera, o sea, como hacían como una especie de escuela bíblica en la camioneta del pastor. Después Débora estaba adentro y el pastor daba
pero no era tampoco tan grande, éramos 6, 7 hermanos. Cuando veo la primera vez, uno llega nuevo y aparte, como decía el hermano Marcelo, al pastor no se le entendía, por eso cuando el pastor Barry leía, no se le entendía. Pero yo sabía que el mensaje que venía, porque no era la palabra persuasiva del hombre, sino era la palabra de Dios. Y esa comezón de querer escuchar me llevó otro miércoles, porque fue un miércoles. Yo fui el primer miércoles, no dije que yo era cristiano apartado, nada, porque yo era cristiano apartado, pero el pastor George, con la misma cara de siempre, te dice, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Imagínate, yo soy de Misiones, pero mi acento más es paraguayo. Y le digo, no se preocupe, porque si usted no me entiende, yo tampoco le entendí. Y se reía. Pero me dijo, venga el otro miércoles o venga el domingo, me va a entender. Bueno, pasando los días, uno ya va conociendo cómo habla la persona y él también te va conociendo, pero lo que yo buscaba justamente era una iglesia bíblica. Y como me enseñaron, y fui aprendiendo, después me decía, cuando me sorprendí un día porque me cayó su sorpresa, como dice el hermano Marcelo, él no sabía ni dónde vivía, y esa hermana Celia le llevó a mi casa y el pastor iba, o sea, hoy yo vivo en una zona bastante pesada allá en Virrey del Pino, más como nosotros diríamos zona roja, de la avenida para allá están más los narcos, por eso digo los marginales, y de este lado están los más tranquilos, más. Y el pastor iba caminando a veces, porque él dejaba la camioneta y se iba a visitar a otro hermano y se daba el tiempo, a mí que todavía no me conocía. Y después le dio la tarea, se ve a esta hermana que iba con el esposo, iban a verme y hasta que por fin dice, bueno, voy a ir a la iglesia, o me voy al local, se habían mudado. Perdí, se fue a la iglesia, entonces yo buscaba, y entonces le pregunto a los que alquilaban, ¿dónde es? Y ahí me dijeron, no, alquilaron o compraron un terreno, que es donde hoy está edificada la iglesia. Cuando empezamos ahí también era una iglesia, una casa de familia que ellos compraron, se empezó de abajo, pero lo que siempre recuerdo es su constancia, su prestancia a estar, y a la hora que le llames, 1 o 2 de la mañana, el pastor te atendía. Y yo recién antes, cuando estaba por arriba, compartía con mi hermano Marcelo, ¿qué debo decir? Yo veo su integridad, su humildad, y decía, busco un versículo, y si bien el versículo que voy a citar hablaba de Cristo, ¿no? Porque dice, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Hablaba de Cristo en la cruz, ¿no? Pero yo viendo un pastor misionero, digo, este hombre ni me conocía. Vino con su familia a Argentina, puso su vida, no es que vino un día. Años dedicó su vida al servicio de Dios hasta el final. Agradezco porque cosas que, como decía hermano Marcelo, anécdotas tenemos infinidades, pero él siempre tenía una anécdota del impacto de tus obras, también dice en el libro que citaba el hermano, cuando tocabas el cable, cómo se divertían ellos, y tocaba el alambre del ganado y le agarraba electricidad y todos se colgaban atrás. Una anécdota que él contaba cuando era chico. Y primero cuando agarras el alambre te patea y si el que sigue atrás le sacude a todo y el que hace tierra el que tiembla más. Y él decía, el impacto de tu obra es lo que le va a sacudir al otro. Depende cómo esté prendido en el cable. El cable de la corriente de Jesús, en realidad. Y él a través de sus chistes también te daba un mensaje. Costaba entenderlo, porque nosotros también no es que somos bastante duros, hasta que entendés el chiste, 3 horas después creo que te reís. Y sí, porque tampoco no es que somos muy nosotros, pero y eso de que o cuando alguien le llamaba a las 1 de la mañana te atendía, o cuando un hermano se inundó, como cuando fuimos a Corriente, por ejemplo, o cuando se inundó allá hermana Amada y que fuimos los hermanos y el pastor, o sea, nosotros decíamos, ¿qué hace el pastor acá? El pastor primero con el guante dice, ¿qué hay que ayudar? Y
si el pastor está acá, yo tengo que estar nadando primero. Y tantas cosas así, o sea, a mí lo que me impactó es, siempre estaba predispuesto. Y pero yo estoy predispuesto a mi trabajo, para hacerlo mejor para mi trabajo. Sin embargo, él lo tomaba para la obra de Dios. Y después cuando fui alumno del seminario en Introducción a Misiones, me dice, nosotros ya estábamos en confianza, yo era de la iglesia del salido pastor. Pero, ¿qué es lo que tiene que producir una iglesia? Un cristiano. Y estaba, me acuerdo, del hermano Álvarez, que el gordito, hermano, ¿cómo era que es? Cristian, y le Cristian era más de hacer bromas, y le dice, pastor, pero dígame, ¿qué tenemos que producir nosotros? Y el pastor con la cara así le dice, ¿usted qué cree? Y un cristiano tiene que producir otro cristiano, y una iglesia tiene que producir otra iglesia. Por eso cuando el hermano hoy decía, no sé lo que es, yo creo saber lo que es. Creo que Dios está queriendo hacer algo allá, porque el pastor empezó con una familia, y hoy no somos una iglesia de 80 miembros, pero va funcionando, y el hermano está queriendo extender para hasta el 41, 47, se quiere ir. O sea, el impacto de tus obras es lo que va a llevar a que sirvas a Cristo, pero no por el hombre, como decía, somos todos un instrumento. Importante es la integridad y la sencillez con que él toma su trabajo, pero lo tomó con la verdad. No tengo palabras, por eso digo, no hay mayor amor que aquel que pone su vida, como tú dices, por Jesús, ¿no? Pero cuántos siervos tienen que... Porque yo digo, este hombre puede estar en Estados Unidos, puede estar con su familia allá, sin embargo deja para servir a... Lo entiende uno con los años, cuando uno empieza recién no entiende nada. Y bueno, como digo, cuando él empezó, también como decía el hermano acá leyendo, no vino con palabra persuasiva, porque costaba entenderlo, pero vino con la verdad, la palabra de Dios. Y eso es lo que impacta. Buenas noches, Dios le bendiga. Yo le conocí al pastor en 2006. Gracias a Dios que caí en esta iglesia. Una hermana que se llama Cristóbal me había traído en esta iglesia. Estaba muy contento. La verdad que es un gozo estar en la iglesia bautista. Siempre me gustó, y ahí le empecé a conocer al pastor. Realmente los primeros días no le entendía nada lo que decía. No lo entendía, pero igual yo quería estar y escuchaba. A veces el pastor ya iba predicando como 20 minutos, yo ninguna palabra quería. Y bueno, así pasa el tiempo, pasó. Y después de un tiempo, sí, empecé a entenderle. Es más, cuando había nuevos, yo le transmitía a los nuevos qué es lo que dijo el pastor. Así que, y siempre estaba con él, junto con el pastor Marcelo, que en ese tiempo era diácono. Y bueno, algunos consejos que me dio,
en todo esto, digo por parte, porque me voy acordando por parte de lo que había. A mí lo que me gustó y lo que yo siempre miraba era el pastor, que era pero muy trabajador para Dios. Él tenía la iglesia en La Ferrere, predicaba a la mañana, a la tarde predicaba allá en el Virrey del Pino, y así, siempre. Y también los miércoles, también predicaba en el Virrey del Pino y también acá en La Ferrere. Y en eso a veces nos decía, conjuntamente con el pastor, también un día sábado, dice, vamos a juntar a los niños y vamos a ir a Laguna del Monte. También íbamos por ahí con él. A veces, una vez fui solo con él, con los chicos, y anduvimos casi todo el día. Todas esas cosas tenía el pastor, era muy trabajador, y esas cosas la verdad que me gustaba de él. Un día, una noche nos avisaron los hermanos que donde el barrio donde vivo yo, para allá para el fondo, a 6 cuadras más o menos, se había inundado unos hermanos. Y ya era tarde, me avisaron tarde, era tarde ya. Entonces yo agarré y era como 6 cuadras, fui caminando, me puse una bota y fui a ver si qué pasaba. ¿Quién estaba ahí? El pastor yo. El pastor yo ya estaba ahí, tarde de noche. Y así. Una vez me decía, pastor, hay una hermana que me pidió para que podamos hacer un trabajo, me ayuda, me dice, ¿me puede acompañar? Sí. Trabajo de plomería, esta hermana no tenía marido y fuimos a trabajar. Lo que iba a hacer era yo, no, él no iba a trabajar porque era cosa de plomería, qué sé yo, y fui, empecé a hacer los trabajos y después un rato no lo vi más, pastor. ¿A dónde estaba el pastor? Y me levanté, fui a buscar y estaba arreglando un termotanque. Estaba trabajando él también. Le digo, pastor, deje que yo voy a hacer. No, dice, voy a hacer yo esto. Así que trabajaba. Y así. Y cada vez más estábamos con él. Y él siempre en la iglesia cuando estábamos juntos, por ejemplo, si le ayudaba ahí, él oraba, él es lo que hacía la cosa. Yo estaba siempre con él, pero no me decía que ore nada. Él hacía todo. Y un día me dijo, Pedro, me dijo, ¿te animás a predicar 5 minutos? Le digo, pastor, ¿tengo que predicar 5 minutos? La verdad que no, dice, anímese, dice, tiene que hablar, tiene que predicar 5 minutos. Bueno, lo acepté. Apenas hice los 5 minutos. Después le dije al pastor a sola, pastor, le dije, yo tengo mucha vergüenza para hablar, soy tímido. Cuando le dije mucha vergüenza me dijo, ¿es tímido? Sí, le dije y me dijo, ¿sabes lo que tenía que hacer, Pedro? Me dijo, vos cuando te sale mal algo, reíte vos primero por vos. Cuando se ríe así, todos los hermanos se van a reír y reíte vos por vos mismo. Y bueno, gracias a Dios,
me resultó. Y después yo empecé a enseñar también a otro hermano que me decía que era tímido. Mi pastor me dijo esto, le pasaba a otro hermano y le sirvió a otro hermano también con lo que me dijo el pastor y hacía otro más. Una vez un hermano me dijo, hermano de otra iglesia me dijo, yo no voy a la iglesia porque no sé orar. Y le dije, y menos vas a saber orar si no te vas. Y me dijo que era tímido y le pasé la enseñanza del pastor, le pasé a varios hermanos y después un día el pastor me trajo unos libritos que él hizo y le dije, ¿cuánto le debo, pastor? Me dijo, me cobró los papeles así, no me cobró casi nada. Le dije, tráigame más porque me gusta esto, voy a regalar. Y le regalé a mi sobrino. Y mi sobrino era, agarraba cualquier diario, cualquier cosa y leía mucho. Le gustaba leer. Le di la revista y leyó todo, se ve que leyó todo. Leyó y mi sobrino era tomador, todos los sábados estaba borracho, tomador. Entonces, un día no sé cómo, le invitaron a una iglesia y la aceptó al Señor. Y cuando fue a la iglesia, un día me dijo, era cierto lo que estaba en el librito me dijo. Y actualmente de diácono en esa iglesia, gracias a Dios. Así que lo que me dio el pastor le sirvió a mi sobrino y a su familia, porque también llevó a su familia. Así que gracias a Dios por eso y gracias a mi pastor. Después de todo esto, cuando él se fue, bueno, yo le escribí una carta y le entregué, y en esa carta le puse versículos. Está en Colosenses 3:23, dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A mí lo que me gustó de esta palabra dice que recibiré la recompensa. Y en eso me hizo acordar de que en Juan 12:26 dice, si alguno me sirviere, sígame, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acá dice, en el primer versículo que leí, dice, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. Nuestro pastor George recibió la recompensa. Y dice, si alguno me sirviere, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Nuestro pastor está con el Señor. Bueno, tengo más, pero la verdad que no me vino en mente, pero gracias por escucharme y esto era lo que quería compartir. No sé si hablé fuerte o no, si me entendió, pero gracias. Dios le bendiga a todos.
Bueno, buenas tardes a todos, los saludé a todos creo, y hablar del pastor Shor para mí es hablar de gratitud. Si hay una persona que después del Señor, que yo estoy eternamente agradecida, es a la familia George. Ay, no quiero llorar. Llegué de Uruguay a los 20 años y llegué al barrio ahí de La Ferrere y los conocí, llegué en el año 74 y en el año 77 yo ya los conocí a ellos cuando tuve a mi hijo chiquitito, Cristian. Tardaron 2 años para que mi esposo se convirtiera, o sea que fueron los años más difíciles de mi vida. Y quien estuvo ahí fue el pastor George. Además, yo no venía con instrucción bíblica. Yo doy gracias al Señor por una hermana que concurrió a nuestra iglesia y que después ya está con el Señor, que ella un día me preguntó, estábamos hablando a través de una medianera así, y yo le dije que ella me empezó a hablar del Señor y yo le dije, yo soy cristiana, le digo, pero no he podido encontrar una buena iglesia acá, porque recién vivo acá no hace mucho. Y ella me dice, acá a la vuelta de mi casa hay una iglesia bautista de unos ingleses, porque a ellos todos le decían en el barrio los ingleses. Yo le dije, acá a la vuelta, no puede ser, yo paso para llevar a mi hijo al jardín todos los días, no vi. El sábado hay una reunión de damas y dice, si querés ir conmigo, y yo le dije que sí. Y yo desde ese día nunca me aparté del Señor. Yo estoy eternamente agradecida. Distintas culturas y yo era la persona que limpiaba su casa. Yo iba a las 8 de la mañana y me iba a mi casa a 12:30 más o menos. Imagínense, si todos comentaron algo que ya me lo ganaron, de que no se le entendía. No se le entendía a él y a Margaret menos. Y yo era con ella que tenía que hacer todo el trabajo, porque ella es la que me tenía que decir lo que tenía que hacer. Y 6 chicos ahí correteando que no hacían caso, que estudiaban en la casa. Era una lucha. Ella nunca me pudo decir Milka, siempre me dijo Miolka. Y yo le decía, es más difícil decir Miolka, porque encima me decía Miolka, que Milka, pero nunca lo pudo decir. Ellos fueron como mis padres. Ella fue como mi mamá. En tiempos muy difíciles y situaciones muy difíciles que yo pasé, ella siempre estuvo al lado mío. Podíamos haber tenido, ya les digo, por distinta cultura, un montón de diferencias, que las tuvimos como las podemos tener en la propia familia. Pero el amor, la dedicación, la paciencia que ella tuvo conmigo, jamás lo voy a olvidar, jamás. Yo podía estar muchas veces enojada, hoy le compartí a Diana. Yo iba enojada por algo que no me gustaba, porque capaz que yo dejaba el día anterior todo ordenado de algunas cosas y el otro día era un desastre. Pero claro, habían 6 chicos ahí que yo no me daba cuenta. Yo decía, ¿cómo esta mujer no se da cuenta todo el desorden y otra vez a lo mismo yo? Y yo estaba enojada, de repente estaba toda la mañana haciendo todo y no le hablaba. Ella pasaba y me hacía así, Miolka, yo ni le contestaba. Hasta que así ella, hasta que la 1:45 que yo me iba, y yo ya me podía ir con una sonrisa. Recordar cosas de ellos, imagínense en que siempre estuvimos con ellos, hay muchísimas. Pero ellos estaban siempre. Siempre. Estaban en la alegría, estaban en la enfermedad, estaban... Con ella yo aprendí a visitar con unas calores, ella me pasaba a buscar a las 2 de la tarde, ir a visitar, y yo le quería hacer entender, Margaret, es la hora de la siesta, la gente nos va a tirar con algo, porque las 2 de la tarde, de las 2 a las 4:30 teníamos que hacer 3 visitas por lo menos. Siempre con su Biblia en mano, siempre... Ella nunca me dio un consejo sin que no estuviera con su Biblia en mano. Fieles, humildes. Creo que
no sé si conocí a otros pastores tan humildes como ellos. Y puedo dar fe de eso porque yo convivía con ellos. Yo estaba de la mañana a la tarde con ellos y sabía de su humildad en todo. Yo pude hacerle, le comentaba a Diana hoy también, cuando ellos partieron a Estados Unidos, le pude hacer una carta para los dos. Y le pude decir mucho de lo que estoy diciendo ahora, cuánto los amaba, cuán agradecida estaba, les pedía perdón porque quizás muchas veces obré mal con ellos, de repente en actitudes o cosas, ¿no? Pero la verdad que ellos fueron un ejemplo de todo, de amor y fidelidad. Yo no tengo otra palabra más que gracias para ellos. Gracias, gracias. Y el pastor estaba donde siempre tenía que estar. Era una persona con una humildad y muchas veces hoy con mis años ya me doy cuenta que muchas veces ellos pecaban con ellos, tan humildes, y a veces querían llegar a las personas de esa forma. Y de repente lo tomábamos a mal, de repente. Los que no estábamos tan, como decir, caminando con el Señor de la manera que ellos lo hacían y con la preparación que ellos traían. Y muchas veces decíamos, ¿cómo puede ser que te diga estas cosas? ¿No se da cuenta? No se daban cuenta. No se daban cuenta, porque ellos pecaban muchas veces de ser tan humildes, tan buenos. Yo sentí mucho, fue un tiempo ahora la pérdida de él, de Débora, ahora Ellen, la nuera de Kevin, porque fue una familia que yo viví con ellos. Entonces ha sido un tiempo ahora cuando Juan Carlos me dijo que tenía que dar testimonio, yo dije, ay no, por favor, me voy a poner a llorar, he vivido llorando por ellos y tenerlos tan lejos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que puedo tener relación con Débora, siempre puedo hablar con ella, con Dayana, en contacto, pero él dejó en mí todo lo bueno que el Señor hizo para mí. Y la paciencia que él tuvo hasta que Juan Carlos listo, el Señor sabía, porque habían campañas, ellos hacían campañas con carpas y cosas, y él no llegaba, y yo lloraba y le decía, no va a cambiar, sí, va a cambiar, me decía Margaret, va a cambiar, el Señor va a llegar a su corazón. Yo decía, no, y lloraba, y era una noche tras noche, eran todas noches de campaña, hasta que un día, bueno, entre él y el pastor el pastor Harris, él llegó al Señor, ¿no? Pero bueno, mis palabras para el pastor George es solamente agradecimiento. Una persona fiel, que todos, creo que todo el que lo recuerda puede decir lo que él era en el ministerio. Bueno, yo conocí al pastor George antes del 80. Era tiempo difícil para mí. Y nunca concurría a la iglesia. Bueno, pasaron cierto tiempo, el pastor me invitaba cuando hacía las campañas a pasar películas. Bueno, yo pasaba la película y después llegaba a casa y seguía protestando, ¿para qué me invita? Esto, lo otro. Bueno. Y así fue un largo tiempo, hasta que una vez me decían, pero usted tiene que entender que es un pecador. Y me acuerdo, siempre estaba Harris y el pastor yo, pero ustedes me dicen que yo soy pecador, pero ustedes son más pecadores que yo, capaz, de decir. Y bueno, ellos con su paciencia seguían, hasta que un día hablé con el pastor George y le dije, quiero hablar con el pastor Harry, con usted. Me dice, ¿qué quiere hacer? Tengo una duda, ustedes me la van a aclarar, yo voy a aceptar al Señor. Así fue. Entonces, en el 81, el 3 de
12 del 3 del 81, llegó Harry y bueno, y me plantearon el plan de salvación de nuevamente. Bueno, y ahí acepté al Señor como mi Salvador personal. Bueno, de ahí fue un cambio en mi vida. Yo no era un gran fumador, no era de jugador, no tenía vicios grandes, pero era pecador. Y ellos me hicieron entender y bueno, conocí al Señor. Y a todo eso, después en el 82 me bauticé, en el 7 de febrero del 82 me bauticé. Y ahí iba constantemente a la iglesia todos los días y haciendo todo lo que el pastor me iba indicando. Hasta que un día empezó, ahí cerca del 83, empezó a darme, léase, me daba un libro, léase esto otro y otro libro. Y yo a veces preguntaba, pero ¿para qué quiero tantos libros? No, usted tiene que aprender. En el 84 ellos viajaron a Estados Unidos y me dijo, usted se va a quedar a cargo. Usted está mal. Yo me acá, no, me decía, usted es supervisor en Shelmo. ¿Qué tiene que ver? Decía yo. Usted sabe mandar a la gente. No, pero no, yo había entendido. Yo a la gente tengo que enseñarle, explicarle y guiarle. No puedo hacer como hace un supervisor. Le digo, vos no lo haces, la persona. Listo. No, usted lo hace. Bueno. Y pasó eso. Quedé como encargado en el 84. Y en el aeropuerto de Ezeiza lo llevamos. Y me dijo, bueno, espero que cuando venga encuentre a pareja. Así. Bueno, listo. Bueno, en eso pasa, fallecieron, hubo montones de cosas, bautismo. Lo único que no hice fue casar, pero después hice de todo como pastor en la iglesia. Bueno, ellos regresaron, después tuvimos un largo tiempo, hasta cerca del 87. Bueno, en ese interín, no me acuerdo si fue desde el 84 al 87, fue que hicimos una película. Nunca es tarde. Y es casi todo la vida de cómo nosotros comenzamos en la iglesia, hasta que los chicos eran chiquitos y después aparecían todos así grandes. Bueno, y ahí en el 87 quedé como pastor de la iglesia y siempre teníamos contacto, charlábamos por una cosa o por otra, pero siempre lo que me gustaba de él, a veces como dijeron, dice, los chistes no los entendíamos. Él tenía uno muy clásico que decía, el maíz crecía y crecía y crecía, y nunca terminaba de crecer el maíz. Después tenía otro de pescar. Íbamos a pescar, tiraba, hasta que lo pesqué, enganché el autito, empecé a tirar y el autito en vez de ir para adelante iba para atrás, iba para el río, Como es los pescadores, todos tenían siempre el pescadito así, pero los ojos son así. Y bueno, pero agradezco a él casi todo lo que tengo de conocimiento. O sea, teníamos a veces diferencias, no compartíamos algunas cosas, pero agradezco a él todo lo que él me pudo enseñar, todo lo que pude aprender de él, su humildad, su mansedumbre, su paciencia. Yo recuerdo una vez que estaba un señor en la iglesia de Barry y estaba pidiendo. Y no sé si te acuerdas, dijo, ya, vengo a pedir que quiero ir a Constitución y de Constitución a Mar del Plata. Pero al otro día yo estaba arreglando la camioneta en Nueva York y ese hombre estaba en la iglesia, era una persona que estaba acostumbrada a pedir en las iglesias. Y le dice, pastor, dice, ¿no me puede ayudar para ir a Constitución y después a Mar del Plata? Entonces el pastor se fue para adentro a buscar dinero. Yo saqué dinero y digo, mira, esto te alcanza para ir a Constitución. En Constitución le pedí a otro. Entonces el pastor vino y dice, ¿y el señor que está? Yo le iba a ir a dar para que pueda viajar. No, le digo, pastor, él estaba pidiendo en la iglesia de Barrio ayer, ahora está pidiendo acá. Pero tenía sus cosas, era
a veces muy tranquilo. Tengo anécdotas del montón. Un día se iba en la moto él y venía subiendo para la iglesia en una motito así. Y un perro todos los días que iba le llevaba la carga, lo mordía. Entonces se baja de la moto. Ahora me estoy enojando. Yo decía, ¿cómo se puede enojar? Yo nunca lo vi enojado. Dice, ahora me estoy enojando. El perro se desapareció, se bajó de la moto. Pero lo bueno que quiero agradecer es todo lo que él invirtió en nuestras vidas. O sea, en nosotros, mi esposa, en mí. Antes de yo conocer al Señor, él tuvo prácticamente casi 1 año y medio, 2 años, sufriendo todo lo que Milka sufría, por yo haberla dejado cerca de 3 meses, estuvimos separados. Bueno, pero después entendí, y bueno, pedía perdón a Dios, perdón a mi esposa, y él me enseñó a eso, a pedir perdón. Y a mí me quedó grabado algo que lo aprendimos en el grupo de Oanza, un versículo que decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra de verdad. Y ese versículo a mí me quedó grabado porque él me lo enseñó. Entonces yo decía, y no dejo el tiempo ya de agradecerle por todo lo que él hizo por nosotros. No conocía a otro pastor que le haya dado la camioneta. Toma, usarla, anda a Uruguay. Íbamos a Uruguay con la camioneta que él nos prestaba. Nosotros no teníamos vehículo, pero él nos prestaba su vehículo para poder ir de vacaciones a Uruguay. ¿Sí? No una vez, muchas veces. Y bueno, y agradecido por haberlos conocido, por la amistad que tenemos con los chicos, con Débora, ahora con Diana, con Kevin, todas las circunstancias que han pasado. Estamos a la distancia, ayudándolo y apoyándolo en oración en cuanto a lo que ellos están pasando. Y no tengo palabras como para decir agradecer. Mi papá como papá no era una cosa muy buena. Él conoció al Señor, mi papá, después. Y yo decía cuando yo era incrédulo, como papá te respeto, pero como persona te tenía que ahorcar. Y el Señor me enseñó a eso, a perdonar las cosas de mi papá, pero eso me lo enseñó el pastor George. Y él para mí era como si fuera mi papá. Le estoy inmensamente agradecido. Lamento que las veces que fui a Estados Unidos no pude verlo, pero el Señor sabe por qué, yo no lo sé. Y desde ya, muy agradecido por lo que nos permiten recordar de Él. Sé que son difíciles seguir las pisadas de alguien, pero podemos y tenemos ejemplos para poderlo hacer. Muchas gracias. ¿Hay otro que querría compartir algo? Pastor Marcelo López, por favor. Hagan, sí. Gracias. Creo que entre todos los que estamos aquí, soy el que más tiempo lo ha conocido, desde 1974. He tenido la oportunidad de conocerlo y compartir diferentes tiempos. También tengo que reconocer que mi punto de vista de su vida, de su ministerio, es diferente a quienes salieron de su ministerio. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida en Cristo y fuimos creciendo, yo ya estaba ayudando a mi pastor cuando yo lo conozco, y había 3 cosas que nosotros notábamos del hermano George. Primero, su ministerio personal.
Él era algo muy especial con su devocional, como lo notaron en sus estudios. Su ministerio familiar. No muchos pastores pueden decir o apreciar el hecho de mantener su familia mayormente en las congregaciones. Su ministerio eclesiástico, que fueron las obras que continúan hasta el día de hoy, y lo que muchos ignorábamos era su ministerio escritural. Fue un escritor bastante prolífero, sacó varios libros y ha ayudado a muchos. Y eso es algo que nosotros pudimos observar en el transcurso del tiempo. Otra de las cosas que nosotros veíamos en su vida, al parecer sin talentos naturales. Y a veces nos preguntábamos, ¿qué fue lo que Dios le dio? Y también al parecer sin dones. Yo estaba hablando con el hermano Marcelo, le digo, todos se han copiado de él. Hablaban bajo y para adentro. A veces era difícil escucharlo, pero todavía no me olvido de su mensaje en el fundamentalismo del 94. Fue muy interesante. Qué bueno es ver que su trabajo continúa entre nosotros. Eso significa que su trabajo no fue en vano. Y me duele un poco el corazón porque muchos de nuestros hermanos deberían estar esta noche aquí. Ahora, ¿por qué hacemos? ¿Por qué recordamos? ¿Por qué celebramos la vida de alguien que ya ha partido en el Señor? Y alguien diría, ¿es para recordarlo simplemente porque partió? No, es para recordar su ministerio en nuestro país y reconocerlo. A veces yo he tenido el privilegio de estar y ver lo que han recorrido los misioneros para levantar sustento y venir, dejar sus familias. He tenido ese tremendo privilegio y verlos tanto tiempo aquí en la Argentina. Estaba compartiendo 39 años, desde 1974 al 2013. Es muy, muy importante en su vida y en lo que hizo en nuestro país y las personas que aceptaron a Cristo como Salvador personal. Pero quiero decirme a mí mismo y decirnos a nosotros en esta noche, reconocer su ministerio es dar valor a los componentes de nuestra historia de los bautistas independientes en la Argentina. Y si nosotros olvidamos nuestra historia, recordemos que vamos a desperdiciar nuestro futuro. Sin historia no hay futuro. Y sin futuro no tenemos esperanza. Pero gracias a los hombres que vinieron, dejaron a Cristo la verdadera esperanza que pronto va a volver. Y eso fue porque un día ellos dijeron, sí vamos a hacer la voluntad de Dios en la Argentina. Dios los bendiga. Así el propósito no es honrar a un hombre, o al pastor George en este caso, sino honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por reconocer uno de sus siervos fieles. Y eso más, y es lo que ha sido repetido y enfatizado esta noche, era su fidelidad. Era llamativo. Hablaron muchos que cuando lo conocieron no podían entenderlo. Él vino aquí al país con su familia cuando él tenía más años que la mayoría de los misioneros cuando llegan. Y al estudiar un idioma, cuando ya uno está pasando los 35 años, cuesta muchísimo. Y a él le costó. Sin embargo,
por el amor para las personas, se hacía entender y predicaba fielmente y escribía, como también han mencionado, pero por sobre todo fue fiel, fiel al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por Él que estamos aquí esta noche, es por Él que estamos, punto. Porque sin Jesucristo no habría esperanza, no habría futuro, no habría perdón, no habría salvación, no habría de poder pararnos delante de ti en tu presencia. Porque sabemos que por la gracia de Cristo estamos. Y por tu gracia. Y si no fuera por tu gracia, estaríamos ya quemándonos en el infierno eterno. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, y cómo has demostrado tu amor y tu misericordia a través de tu siervo fiel, el pastor George. Y Padre, pedimos en el nombre de Jesús que el legado de su vida en las vidas de los hermanos de las iglesias que Él estableció y en las vidas de otros de nosotros cuya vida nos impactó, pedimos, Padre, que tú seas exaltado y que tu palabra corra y que siga el testimonio a la verdad de tu palabra por medio del pastor George durante las próximas generaciones. Te amamos y te damos gracias por este tremendo privilegio y por nuestro hermano y amigo y colaborador que ahora está disfrutando de tu presencia. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y que tú en nuestras vidas seas exaltado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por venir y participar esta noche, al pastor Pausín y los hermanos de la Iglesia Bautista Independiente misionera de aquí, de Ciudad Evita. Les iba a maldecir por decir Isidro Casanova. Y por el tiempo que nos han agasajado esta noche. Que el Señor los bendiga.